El amanecer del 20 de octubre de 2011 trajo consigo un aire de finalidad. En el silencio polvoriento de una Libia rota, un capítulo de la historia estaba a punto de cerrarse con una violencia cruda y directa. Bajo una carretera del desierto, un hombre que había gobernado durante 42 años se encontró atrapado en una tubería de drenaje. Horas antes, aún dormía rodeado de guardias leales, convencido de que podría sobrevivir a sus enemigos. Ahora, cubierto de polvo y sangre, suplicaba a los combatientes que lo arrastraban fuera de su escondite. Las imágenes captadas por teléfonos móviles difundirían un final que conmocionó al mundo, marcando el cierre de una de las dictaduras más extrañas de la era moderna. La respuesta a su caída se encuentra en sus últimas 24 horas. Un día que comenzó con la rutina de la supervivencia y terminó en el caos absoluto. El alba del 19 de octubre reveló una Sirte convertida en campo de batalla. La ciudad costera que vio nacer a Gaddafi llevaba semanas bajo asedio, sus edificios reducidos a esqueletos por el fuego de artillería. Barrios enteros no eran más que un laberinto de escombros y silencio tenso, roto solo por el eco lejano de los disparos. Las fuerzas del Consejo Nacional de Transición, apoyadas por los ataques aéreos de la OTAN, estrechaban el cerco de manera implacable, aunque focos de resistencia aún luchaban con ferocidad. Gaddafi se ocultaba en el Distrito 2, una zona residencial convertida en uno de los últimos bastiones de sus partidarios. Se movía entre varias casas, sin permanecer nunca demasiado tiempo en un mismo lugar. El complejo donde pasó la noche del 18 de octubre pertenecía a una familia en cuya lealtad confiaba. Era una estructura modesta en comparación con los palacios que habitó, pero le ofrecía refugio cerca de sus últimos combatientes. Los meses anteriores habían sido una pesadilla de retiradas y pérdidas, una cascada de desastres que había desmantelado su régimen pieza por pieza. El levantamiento que comenzó en febrero se había extendido por Libia con una velocidad pasmosa y ciudad tras ciudad había caído en manos rebeldes. Su propio aparato de seguridad se había desmoronado, oficiales de confianza desertaban o simplemente desaparecían. Los aviones de la OTAN controlaban los cielos y sus grandes visiones de unidad africana se habían reducido a una lucha desesperada por la supervivencia. Pero incluso mientras su mundo se encogía, Gaddafi mantenía su desafío, grabando mensajes de audio que transmitía a través de canales simpatizantes. Insistía en que el pueblo libio aún lo amaba, que los rebeldes eran agentes extranjeros y que prefería morir a abandonar su tierra. Si realmente lo creía o si actuaba para la posteridad, es algo que nunca sabremos con certeza. Esa mañana del 19 de octubre, su equipo de seguridad le informó de que la situación se deterioraba a gran velocidad. Las fuerzas enemigas preparaban una ofensiva final y los aviones de reconocimiento de la OTAN sobrevolaban el distrito con una frecuencia alarmante. El complejo ya no era seguro, debían marcharse de inmediato. Gaddafi aceptó prepararse para la partida, pero parecía carecer de la urgencia que el momento exigía. Quizás, después de haber sobrevivido a tantos peligros durante su largo mandato, simplemente no podía creer que su tiempo se había agotado. Tras una vida esquivando el filo de la navaja, quizás, en el fondo, no podía creer que esta vez fuera diferente. La fe en su propia supervivencia se materializó en una apuesta final y desesperada. Una columna de entre 40 y 50 vehículos se congregó para intentar romper el cerco de Sirte. El número exacto se pierde en los relatos contradictorios, pero su envergadura revela la magnitud de la jugada: mover un grupo tan grande con la esperanza de que al menos una parte lograra escapar. La caravana era un mosaico del régimen caído. Camionetas con armas montadas, todoterrenos repletos de combatientes y comandantes, y vehículos cargados de municiones y suministros. En medio de este caos organizado, destacaban los pocos coches de lujo que transportaban a Gaddafi y a sus asociados más cercanos. Al frente de la evacuación estaba Mansour Dao, su jefe de seguridad y uno de sus leales más antiguos. Su presencia, tras décadas de sobrevivir a purgas e intrigas palaciegas, era un sombrío recordatorio de lo reducido que se había vuelto el círculo íntimo. Muchos otros estaban muertos, capturados o habían huido. Junto a él viajaba Mutassim Gaddafi, el hijo del dictador, quien había sido asesor de seguridad nacional de Libia. El resto del grupo lo componían antiguos funcionarios del gobierno y comandantes militares que ya no tenían a dónde ir. El plan era dirigirse al sur, lejos de la costa,
hacia el pueblo de Yarif. Desde allí, esperaban reagruparse con otras fuerzas leales y continuar la resistencia desde las regiones desérticas, donde el control del gobierno siempre había sido más firme. Era una esperanza frágil, pero era la única que les quedaba. La alternativa era esperar en Sirte el asalto final, una certeza de muerte o captura. El movimiento, al menos, ofrecía una oportunidad. Cerca de las 8 de la mañana del 20 de octubre, la caravana se preparó para partir. Gaddafi vestía una sencilla ropa de estilo militar, muy lejos de los elaborados uniformes y túnicas que había lucido en sus años de poder. Llevaba una pistola de oro, un arma que parecía un eco casi absurdo de su autoimagen como líder revolucionario en medio de la ruina. Alrededor de las 8:30, la columna abandonó el complejo del Distrito 2, abriéndose paso por las calles devastadas de Sirte. Los conductores mantenían la distancia entre vehículos para no ser un blanco fácil, pero permanecían lo suficientemente cerca para ofrecerse apoyo mutuo. La ruta elegida se dirigía inicialmente hacia el oeste antes de girar al sur, en un intento por evitar las principales concentraciones de fuerzas del Consejo Nacional de Transición. Durante el primer tramo del viaje, todo transcurrió mejor de lo esperado. La caravana avanzaba por zonas donde la destrucción era tal que ya nadie controlaba nada. Las calles llenas de escombros ralentizaban su avance, pero también les proporcionaban cobertura. Pasaron junto a edificios calcinados, puestos de control abandonados y los restos de batallas anteriores, mientras los pocos residentes que quedaban observaban su paso en silencio. Finalmente, los vehículos alcanzaron la autopista 1, la principal carretera costera. Este era el tramo más peligroso del plan. La autopista ofrecía velocidad y una ruta directa hacia el sur, pero también una exposición total al aire y a cualquier fuerza enemiga en la zona. Sin embargo, navegar por los barrios destruidos habría sido demasiado lento. La velocidad era ahora esencial. El convoy giró hacia la carretera y aceleró. Los vehículos se dispersaron ligeramente, intentando parecer más un grupo de tráfico civil que una columna militar, aunque las armas montadas en muchas de las camionetas hacían que esa ficción fuera poco convincente. Tras varios kilómetros, el viaje continuaba sin incidentes. Quizás lo lograrían. Quizás la OTAN no estaba vigilando ese tramo de carretera esa mañana en particular. Pero en el cielo, ojos electrónicos observaban, y la suerte estaba a punto de agotarse. El aire del desierto vibraba con una esperanza frágil. Tras meses de desastres incesantes, la marea de la guerra parecía por un instante cambiar a su favor. Pero en el cielo, sin embargo, la OTAN observaba. Un avión de reconocimiento francés detectó el convoy hacia las 8 de la mañana, aunque los relatos difieren sobre qué nación fue la primera en identificar los vehículos. La aeronave siguió al convoy, transmitiendo coordenadas e información a los centros de mando. La decisión de atacar no tardó en llegar. La OTAN había estado apoyando a las fuerzas rebeldes con ataques aéreos sobre los activos militares de Gaddafi. Bajo los parámetros de la misión, un convoy de esa magnitud, de naturaleza claramente militar y moviéndose en territorio lealista, constituía un objetivo legítimo. Drones Predator estadounidenses, armados con misiles Hellfire, se posicionaron primero. A ellos se unieron cazas franceses equipados con armamento de precisión. El convoy se encontraba a unos 4 kilómetros al oeste de Sirte cuando el infierno se desató. Alrededor de las 8:30 de la mañana, el primer misil impactó contra un vehículo en la vanguardia. La explosión fue brutal, volteando el vehículo y esparciendo un torbellino de metal y fuego sobre el asfalto. El convoy se sumió en el caos absoluto. Los conductores aceleraban, viraban bruscamente o frenaban, movidos por el instinto o el entrenamiento. Algunos vehículos intentaron seguir adelante, mientras otros daban media vuelta para regresar a Sirte. Unos pocos simplemente abandonaron sus vehículos y corrieron. Un segundo misil impactó instantes después, luego otro y otro más. Los drones y los cazas realizaron múltiples pasadas, disparando contra la concentración de objetivos en la carretera. Bajo el asalto, la columna se desintegró por completo. Algunos conductores se desviaron hacia el desierto, buscando refugio en la maleza. Otros buscaron amparo en las zanjas de drenaje que corrían paralelas a la carretera. Varios vehículos quedaron completamente destruidos, sus ocupantes aniquilados al instante. La munición en algunos camiones detonó con el impacto, desatando explosiones secundarias que magnificaban la masacre.
El vehículo de Gaddafi, un Toyota Land Cruiser, fue alcanzado, pero no destruido. El conductor logró sacar el vehículo dañado de la autopista. Según los supervivientes, Gaddafi quedó aturdido por la onda expansiva, aunque en ese momento no sufrió heridas graves. El vehículo se detuvo en Awadi, el lecho de un río seco a unos 200 metros de la carretera. Otros supervivientes del convoy se congregaron a su alrededor, atrapados entre los ataques aéreos y las fuerzas del CNT, que, inevitablemente, serían atraídas por el humo y las explosiones. Los ataques aéreos se prolongaron durante casi una hora, aunque para quienes se refugiaban en el Wadi debió parecer una eternidad. El sonido era incesante, el rugido de los motores a reacción, el silbido de los misiles, las explosiones y las detonaciones secundarias de la munición ardiendo en los vehículos en llamas. Entre 50 y 75 personas del convoy habían sobrevivido a los ataques iniciales y alcanzado el Wadi y sus alrededores. Entre ellos se encontraban Mu'tasim Gaddafi, Mansur Dao, varios guardaespaldas y comandantes leales al régimen. Algunos estaban heridos por las explosiones o por los accidentes al intentar escapar. Tenían armas, pero carecían de equipo pesado, de medios para combatir a los aviones y de una ruta de escape realista. Gaddafi y su círculo íntimo deliberaron con urgencia. La situación era desesperada, pero aún no habían perdido toda esperanza. Si lograban permanecer ocultos hasta el anochecer, podrían moverse al amparo de la oscuridad. Las fuerzas del CNT vendrían a buscarlos, pero los supervivientes estaban armados y podrían abrirse paso. La clave era evitar la captura a toda costa. El grupo se dividió para reducir el riesgo de ser capturados o aniquilados todos juntos. Algunos hombres permanecieron en el Wadi, otros se trasladaron a edificios abandonados cercanos. Un pequeño grupo, con Gaddafi a la cabeza, se dirigió hacia una gran tubería de drenaje que pasaba bajo la carretera. Con un diámetro de apenas 1,5 metros, el interior era oscuro y angosto, pero ofrecía protección contra los ataques aéreos y era difícil de detectar a distancia. Gaddafi se arrastró al interior de la tubería junto a varios guardaespaldas. La pistola de oro que portaba era un estorbo incómodo en aquel espacio confinado. Avanzaron lo suficiente para quedar fuera de la vista desde ambos extremos y se dispusieron a esperar. Afuera, el estruendo de los ataques continuaba, aunque ahora se centraban en otros supervivientes más alejados. El peligro inmediato parecía haber pasado, reemplazado por la tensión insoportable de la espera y la incertidumbre de lo que estaba por venir. En el horizonte de Sirte, el humo se alzaba como una pregunta sin respuesta. El estruendo de las explosiones había llegado hasta la ciudad, una señal inequívoca de que algo importante acababa de ocurrir en la carretera. Las fuerzas del Consejo Nacional de Transición, que se preparaban para otro día de extenuante combate casa por casa, cambiaron de rumbo al instante. Los mensajes crepitaban en las radios, difundiendo la noticia con urgencia. Un gran convoy había sido alcanzado y sus supervivientes se dispersaban por la zona. Las unidades que acudieron a la llamada no formaban un ejército cohesionado, sino una amalgama de milicias, combatientes locales y desertores unidos por una causa común. Entre ellos destacaban los hombres de Misrata, una ciudad que había soportado un asedio brutal a manos de las fuerzas de Gaddafi. Para ellos, esto era personal. La búsqueda comenzó de forma metódica, un rastreo tenso a través del paisaje desolado. Cerca de los vehículos calcinados en la carretera encontraron los primeros cuerpos. Pequeños grupos de leales al régimen, ocultos en el lecho seco del río y en edificios cercanos, ofrecieron una breve pero feroz resistencia. Algunos se rendían de inmediato, otros luchaban hasta que la muerte o el fin de la munición los silenciaba. La cacería apenas comenzaba. Hacia las 12:30 del mediodía, unas 4 horas después del ataque aéreo, un grupo de combatientes de Misrata se aproximó a una tubería de drenaje. No está claro cómo dieron con ella. Algunos relatos afirman que fue el resultado de una búsqueda sistemática, mientras que otros sugieren que un prisionero, bajo presión, reveló el escondite. Fuera cual fuese la pista, los hombres se acercaron con cautela, sabiendo que entrar en aquel túnel oscuro podía ser una trampa mortal. Gritaron, ordenando a quien estuviera dentro que saliera. El silencio fue la única respuesta.
Dispararon ráfagas de advertencia hacia la oscuridad de la tubería, pero nada se movió. Finalmente, un combatiente rodó una granada hacia el interior y la detonación retumbó en el espacio confinado. Solo entonces, tras el eco de la explosión, surgieron voces desde dentro. Había gente allí y estaban dispuestos a entregarse. Con las armas apuntando fijamente, los combatientes observaron cómo varias figuras emergían de la boca de la tubería. Estaban cubiertas de polvo y suciedad, algunas sangrando por las heridas. Les ordenaron mantener las manos a la vista mientras los registraban uno por uno. Y entonces apareció él. A pesar de la sangre y el desorden, sus rasgos eran inconfundibles. Era Muammar el-Gaddafi. Su cabello, teñido de negro durante décadas, estaba revuelto. Su rostro, lleno de cortes y magulladuras, y su ropa, rota y sucia, no guardaban ningún parecido con el líder impecable de las fotografías oficiales. Parecía simplemente un anciano que acababa de vivir un infierno. El hombre que había gobernado durante 42 años ya no existía. La reacción fue eléctrica. Gritos, maldiciones y el sonido de decenas de teléfonos móviles que comenzaban a grabar lo inundaron todo. Lo sacaron a la fuerza de la tubería, con manos que lo agarraban desde todas direcciones. Parecía aturdido, quizás herido por la granada, preguntando qué había hecho para merecer aquello, incapaz de comprender que su propio régimen había sembrado esa misma violencia. El caos se apoderó de la escena. Los combatientes lo empujaban y golpeaban, divididos entre el deseo de capturarlo formalmente y la sed de una retribución inmediata. Cerca de allí, Mansur Dao y Mu'tasim Gaddafi también fueron sacados de sus escondites. A medida que la noticia de la captura se extendía, más unidades llegaban al lugar, transformando el momento histórico en un tumulto de hombres armados y vehículos que crecía por segundos. El orden se desvaneció en un instante. El aire se llenó de gritos y del polvo levantado por cientos de pies, mientras una marea humana se abalanzaba para presenciar el fin de una era. Lo que sucedió en los siguientes 30 a 60 minutos se disuelve en un torbellino de versiones contradictorias, investigaciones y furia. Las imágenes, grabadas con teléfonos móviles por los propios combatientes, serían analizadas una y otra vez por organizaciones de derechos humanos, buscando una cronología, una verdad en medio del tumulto. Se abrieron investigaciones oficiales y se recogieron testimonios, pero las voces de los testigos se contradecían, cada una pintando un fragmento distinto de la misma escena caótica. En medio de la confusión, los vídeos muestran a un Gaddafi desorientado, arrastrado y subido sobre el capó de una camioneta. Su rostro y sus ropas están manchados de sangre. Resulta imposible saber si las heridas provenían de la granada en la tubería, de la brutalidad de su captura o de una violencia deliberada que las cámaras no llegaron a registrar. A su alrededor, un enjambre de combatientes grita y filma, algunos simplemente observan, paralizados por el momento. Sobre el papel, el procedimiento era claro: detener al dictador, trasladarlo a un lugar seguro y someterlo a juicio. El Consejo Nacional de Transición se había comprometido públicamente a respetar los derechos humanos y a seguir un proceso legal. Pero en el polvo de aquella carretera, rodeado de docenas de hombres armados que habían perdido a familiares y amigos a manos de sus fuerzas, la ley parecía un eco lejano. En algún momento, sin una orden formal aparente, se tomó la decisión de mover a los prisioneros. Gaddafi, su hijo Mu'tasim y Mansur Dao fueron subidos a vehículos. El convoy improvisado comenzó a moverse, con Misrata como destino teórico, donde el liderazgo del Consejo Nacional de Transición debía hacerse cargo. Pero aquel viaje estaba destinado a no completarse. De repente, el estallido de disparos desgarró el aire. Las versiones vuelven a chocar. ¿Fue fuego cruzado de los últimos leales a Gaddafi? ¿O fueron los propios combatientes ejecutando a sus prisioneros? Los vehículos se detuvieron bruscamente, algunos chocaron entre sí, y el caos se apoderó de todo una vez más. Cuando el humo se disipó, Muammar el-Gaddafi yacía sin vida, abatido por heridas de bala. Su hijo Mu'tasim también había muerto, o moriría poco después a causa de sus heridas. Solo Mansur Dao sobrevivió para ser puesto bajo custodia. Aunque existen imágenes de antes y después, el instante preciso de la muerte de Gaddafi nunca fue grabado con claridad.
La versión oficial del Consejo Nacional de Transición habló de un fallecimiento durante el fuego cruzado. Sin embargo, la autopsia, realizada bajo presión internacional, reveló una verdad mucho más incómoda. Gaddafi murió por un disparo en la cabeza, efectuado a corta distancia. La trayectoria de la bala era incompatible con el caos de un tiroteo y apuntaba directamente a una ejecución, aunque las conclusiones oficiales se mantuvieron deliberadamente ambiguas. El cuerpo de Muammar el-Gaddafi, exhibido públicamente, se convirtió en el símbolo final de una revolución que, en sus últimos momentos, había devorado sus propias promesas de justicia. El viaje final de Muammar el-Gaddafi no sería hacia un mausoleo, sino hacia el frío anónimo de un congelador comercial. Su cuerpo, junto al de su hijo Mutasim, fue trasladado a la ciudad de Misrata, donde la dignidad que se concede incluso a los enemigos caídos le fue negada. Despojados de cualquier rito, los cadáveres fueron expuestos públicamente en un congelador industrial dentro de un centro comercial. Durante varios días, interminables filas de personas esperaron su turno para asomarse y confirmar con sus propios ojos que el dictador realmente había muerto. Para muchos libios, especialmente los de Misrata, que tanto habían sufrido bajo sus fuerzas, era la prueba irrefutable, el cierre de una herida. Pero para el mundo exterior, el espectáculo apenas comenzaba a generar preguntas incómodas. Las voces de condena no tardaron en llegar. Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y diversos gobiernos expresaron su profunda preocupación, citando los convenios de Ginebra y los principios básicos de la dignidad humana. Mientras tanto, el Consejo Nacional de Transición se encontraba en una posición insostenible. Habían prometido capturar a Gaddafi y someterlo a juicio, comprometiéndose a respetar el derecho internacional. En su lugar, el mundo había visto imágenes que sugerían una ejecución sumaria, no una muerte en combate. En una rueda de prensa, el primer ministro interino, Mahmoud Jibril, intentó aplacar las dudas. Anunció que la versión oficial hablaba de un tiroteo cruzado entre combatientes del CNT y leales al régimen, una explicación que convenció a pocos observadores serios. Sin embargo, el caos de la situación y el número de milicias presentes hacían casi imposible asignar responsabilidades. Mientras los líderes lidiaban con la controversia, las calles de Libia estallaban en júbilo, con el estruendo de las armas al aire, el clamor de las bocinas y el ondear de las banderas. Para ellos, la era del dictador había terminado. La reacción internacional, sin embargo, fue mucho más contenida. El presidente Barack Obama habló de un nuevo capítulo para Libia, y los líderes europeos emitieron declaraciones similares. Pero tras las palabras oficiales, persistían las dudas sobre la forma de su muerte y, sobre todo, la futura estabilidad del país. La decisión de matarlo en lugar de capturarlo con vida había cerrado para siempre la puerta a un juicio. Un proceso que podría haber arrojado luz sobre la verdad, ofrecido rendición de cuentas y permitido a las víctimas confrontar a su opresor. La investigación sobre sus últimos momentos nunca llegó a ninguna parte. Las circunstancias eran demasiado confusas, los implicados demasiado numerosos y la voluntad política para procesar a los combatientes del CNT simplemente no existía. Aunque organizaciones como Human Rights Watch documentaron pruebas que apuntaban a crímenes de guerra, el nuevo gobierno libio tenía prioridades más urgentes que esclarecer cómo había muerto el viejo tirano. Finalmente, Gaddafi fue enterrado en una tumba sin nombre en algún lugar del desierto. El secreto de su ubicación buscaba evitar que el lugar se convirtiera en un santuario para sus seguidores o en un objetivo para la profanación de sus enemigos. Sus extraños 42 años de gobierno habían concluido. La Libia que él había moldeado a través de la fuerza, la riqueza del petróleo y una visión errática, se enfrentaba ahora al desafío de construir algo nuevo sobre sus ruinas. Para comprender el final de un hombre, a veces es necesario recorrer el camino que lo llevó hasta allí. La imagen de Gaddafi en aquella tubería de drenaje es el punto final de una historia de poder absoluto que se desmoronó en apenas 8 meses. El líder que había forjado un formidable aparato de seguridad, que controlaba vastas fuerzas militares y que proyectaba al mundo una imagen de revolucionario visionario, vio cómo todo su universo se evaporaba. El principio del fin llegó en febrero de 2011, cuando los vientos de la primavera árabe alcanzaron Bengasi, la segunda ciudad de Libia. Inspirados por los levantamientos que habían derrocado a los regímenes de Túnez y Egipto,
Los manifestantes salieron a las calles pidiendo reformas. Pronto, sus demandas escalaron a una sola: la salida de Gaddafi. La respuesta del régimen fue de una brutalidad implacable. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la multitud y el ejército recibió órdenes de aplastar las protestas a cualquier coste. En un discurso televisado, el propio Gaddafi calificó a los manifestantes de agentes extranjeros y traidores, prometiendo cazarlos uno a uno para purificar Libia. Pero a diferencia de lo ocurrido en los países vecinos, donde los ejércitos finalmente se negaron a seguir disparando, una parte crucial de las Fuerzas Armadas libias desertó y se unió a la oposición. La protesta se había transformado en rebelión armada. Las ciudades comenzaron a caer en manos rebeldes, una tras otra, hasta que la mitad oriental del país se separó por completo del control del régimen. Gaddafi aún conservaba el oeste y la capital, Trípoli, pero su poder se agrietaba día a día. En marzo de 2011, la comunidad internacional intervino. El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó una zona de exclusión aérea para proteger a los civiles, una misión que la OTAN no tardó en liderar. El mandato original se expandió rápidamente, convirtiéndose en un apoyo activo a las fuerzas rebeldes. Los aviones de la OTAN golpeaban sistemáticamente las posiciones militares de Gaddafi, sus centros de mando y su infraestructura de comunicaciones, desmantelando su capacidad para coordinar cualquier defensa efectiva. Durante la primavera y el verano de 2011, la situación se volvió insostenible para el régimen. Sus fuerzas encadenaban derrota tras derrota, mientras ciudades clave caían y sus oficiales desertaban o morían en combate. Las sanciones internacionales congelaron sus activos y aislaron a su gobierno. Incluso su familia comenzó a fracturarse. Algunos huyeron a países vecinos, mientras que otros perecieron bajo los bombardeos de la OTAN o en ataques de los rebeldes. Para agosto, los rebeldes estaban a las puertas de Trípoli. La batalla por la capital fue intensa, pero sorprendentemente breve. Las fuerzas del régimen, desgastadas por meses de combates y ataques aéreos, no pudieron resistir. Trípoli cayó y Gaddafi simplemente se desvaneció. Durante semanas, su paradero fue un misterio absoluto, mientras el mundo escuchaba sus desafiantes mensajes de audio, en los que aseguraba que seguía en Libia y que moriría luchando antes que rendirse. Las agencias de inteligencia y las fuerzas rebeldes lo buscaron sin descanso, pero el dictador parecía haberse esfumado. Había huido a Sirte, su ciudad natal, uno de los pocos lugares donde todavía contaba con una lealtad inquebrantable. Sirte se convirtió en su último bastión. Las fuerzas del nuevo gobierno rodearon la ciudad, iniciando un asedio que se prolongaría durante semanas. Los combates fueron encarnizados, una guerra de desgaste que, con el apoyo aéreo de la OTAN, minaba lentamente a los defensores. Mientras tanto, los civiles atrapados en Sirte sufrían una catástrofe humanitaria, atrapados entre dos fuegos y con un acceso casi nulo a comida, agua o atención médica. A mediados de octubre, la ciudad estaba prácticamente en manos de las fuerzas del Consejo Nacional de Transición. Solo unos pocos distritos resistían. Allí, Gaddafi se encontraba atrapado con un círculo de leales cada vez más reducido. Pudo haber intentado huir antes, negociar una rendición segura o buscar el exilio. Pero eligió quedarse, quizás por una fe genuina en su causa, por un orgullo inquebrantable o, simplemente, por su incapacidad para aceptar que su era había terminado. Un viento de cambio, encendido por una sola chispa desesperada, soplaba con furia por todo el norte de África y Oriente Medio. La muerte de Gaddafi no fue un evento aislado, sino el estruendo final de una tormenta que llevaba meses gestándose, un movimiento que la historia conocería como la Primavera Árabe. La llama se había prendido en Túnez en diciembre de 2010, cuando un vendedor ambulante, acosado por las autoridades, se inmoló en un acto de protesta final. Esa desesperación se convirtió en un contagio que derribó fronteras. El presidente de Túnez huyó, el de Egipto cayó tras manifestaciones masivas y Siria se hundió en una guerra civil. Pero el camino de Libia sería distinto, más rápido y más brutal. Aquí, el levantamiento no tardó en transformarse en una guerra civil total.
La intervención internacional fue más directa y sostenida que en cualquier otro lugar, y el derrocamiento del régimen más violento y absoluto. La imagen final de Gaddafi, capturada en el tembloroso video de un teléfono móvil y transmitida al mundo entero, se convirtió en un emblema de la época, un crudo recordatorio de cuán bajo podían caer los dictadores. Sin embargo, la esperanza de que la intervención de la OTAN y la caída de Gaddafi traerían democracia y estabilidad se desvaneció con rapidez. El país se sumió en el desorden, fragmentado por milicias rivales, divisiones regionales y, finalmente, una nueva guerra civil. Libia se convirtió en un estado fallido, un territorio con gobiernos enfrentados, combates incesantes y crisis humanitarias, un refugio para grupos terroristas y redes de tráfico de personas. La sombra de su artífice aún era demasiado larga. El legado de los 42 años de Gaddafi pesaba sobre la nación como una condena. Había debilitado metódicamente cualquier institución que pudiera desafiar su poder, dejando a Libia sin estructuras de gobierno civil sólidas. Para mantenerse en el trono, había enfrentado a tribus y regiones entre sí, sembrando divisiones que estallarían tras su caída. La riqueza petrolera, que podría haber construido una nación próspera, financió en cambio su megalomanía y su vasto aparato de seguridad. El culto a su figura no dejó espacio para que surgiera ningún liderazgo alternativo. Su política exterior había sido igualmente errática. Durante los años 80, su apoyo a grupos terroristas lo sumió en el aislamiento internacional. Luego, buscó armas de destrucción masiva, solo para renunciar a ellas en 2003 a cambio de normalizar las relaciones con Occidente. Se autoproclamó líder panafricano, proponiendo unos Estados Unidos de África con él mismo a la cabeza. Escribió su libro verde, un divagante manifiesto político que supuestamente ofrecía una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo, pero que en realidad solo reflejaba sus propias excentricidades, un testamento tan confuso y contradictorio como el hombre que lo escribió. Bajo el sol libio, la vida parecía fluir con una calma engañosa, pero en las sombras, el poder tenía un solo rostro y 1000 ojos, y sus designios eran tan impredecibles como el desierto mismo. Para su pueblo, el coronel era una figura contradictoria, un padre proveedor y, a la vez, un verdugo implacable. Los vastos ingresos del petróleo financiaban un nivel de vida que superaba al de muchas naciones africanas, pero el precio de esa prosperidad era el silencio absoluto. La libertad política era una quimera. Los servicios de seguridad, incluidos los notorios comités revolucionarios, tejían una red de vigilancia que lo abarcaba todo. La disidencia era aplastada sin piedad y las ejecuciones públicas no solo castigaban, sino que se transmitían como una advertencia macabra para cualquiera que osara desafiarlo. Miles de prisioneros políticos desaparecían tras los muros de las cárceles, mientras poblaciones enteras eran desplazadas al antojo del régimen si caían en desgracia. Por eso, la imagen de Gaddafi, ensangrentado y desorientado, emergiendo de aquella tubería de drenaje, es una lección brutal sobre la naturaleza efímera del poder. Durante 42 años, había parecido intocable. Sobrevivió a múltiples intentos de golpe de Estado y complots de asesinato, y vio caer a numerosos dictadores africanos mientras él permanecía. Sin embargo, al final, su autoridad se desvaneció en cuestión de meses. La velocidad de su colapso fue asombrosa. En febrero de 2011, aún controlaba Libia por completo. Para octubre, yacía muerto en el arcén de una carretera, abatido por su propia gente. Los mecanismos de control que había construido con tanto esmero durante décadas resultaron ser frágiles cuando la prueba fue real. Las unidades militares que había cultivado con esmero no pudieron o no quisieron salvarlo. Los servicios de seguridad que habían mantenido a la población aterrorizada desertaron o se volvieron ineficaces en cuanto la gente dejó de tener miedo. El culto a la personalidad que nutrió durante tanto tiempo se disolvió en el instante en que su vulnerabilidad quedó al descubierto. Y esa vulnerabilidad fue capturada y distribuida con una velocidad sin precedentes. A diferencia de los dictadores de épocas pasadas, los últimos momentos de Gaddafi fueron documentados por docenas de teléfonos móviles en manos de gente común. Los videos le dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas, despojándolo de su aura mítica. Mostraban la verdad de su final, un anciano asustado y vencido,
no la figura monumental de la propaganda oficial. Esa transparencia forzada, esa incapacidad para controlar el relato hasta en el momento de la muerte, marcó una nueva era en la caída de los regímenes. Pero las preguntas que suscitó su ejecución en lugar de su captura continúan resonando. ¿Un juicio habría sido mejor para el futuro de Libia? ¿Qué secretos podría haber revelado sobre sus aliados, tanto dentro como fuera del país? Enfrentarse a sus acusadores en un tribunal habría ofrecido una justicia más profunda que su muerte en aquel camino polvoriento. La oportunidad de establecer una verdad legal y un registro histórico se perdió para siempre. El papel de la comunidad internacional en su caída también exige una mirada crítica. La intervención de la OTAN impidió que Gaddafi aplastara la rebelión en sus inicios, salvando probablemente miles de vidas. Pero esa misma intervención intensificó el conflicto y contribuyó a la inestabilidad que consumiría a Libia tras la guerra. La misión de proteger a los civiles evolucionó hasta convertirse en un plan de cambio de régimen, una transformación cuyas consecuencias se sentirían durante mucho tiempo. En la penumbra del amanecer del 19 de octubre, el aire de Sirte estaba cargado de una tensión palpable. Para el mundo exterior, el final parecía escrito, pero para el hombre acorralado en su interior, cada segundo era una encrucijada. Si observamos aquellas últimas 24 horas en retrospectiva, desde la mañana del 19 hasta el mediodía del 20 de octubre de 2011, la secuencia de los hechos parece casi inevitable. Un dictador atrapado que intenta una huida desesperada, su convoy aniquilado por ataques aéreos, su captura a manos de las fuerzas rebeldes y su muerte en medio del caos. Sin embargo, para el propio Gaddafi, cada momento debió de estar impregnado de una profunda incertidumbre sobre lo que vendría después. Dentro de aquel complejo asediado, ¿qué pensamientos cruzaban la mente de Gaddafi al despertar? ¿Abrigaba aún la esperanza de poder escapar? ¿Consideró la posibilidad de negociar una rendición? ¿O acaso había aceptado ya que la muerte era el desenlace más probable? Las grabaciones que realizó en sus últimos meses lo muestran desafiante, pero las palabras destinadas a la propaganda rara vez revelan los miedos más íntimos de un hombre. La decisión de intentar la huida en un convoy, en lugar de resistir en Sirte, fue una apuesta desesperada que fracasó de forma catastrófica. Si hubieran intentado la maniobra de noche en lugar de a plena luz del día, el resultado podría haber sido diferente. Si los aviones de la OTAN hubieran estado ocupados en otro lugar esa mañana, quizás habrían logrado abrirse paso. Pero el destino, esa mañana, no estaba de su lado. Las horas que siguieron se convirtieron en una agonía, oculto en una estrecha tubería de desagüe. El espacio era asfixiante, incómodo, sumido en una oscuridad casi total mientras afuera resonaban los ecos del combate y los gritos de quienes lo buscaban. Saber que ser descubierto significaba la captura o la muerte debió de ser una tortura insoportable. Para el hombre que había vivido en palacios, comandado ejércitos y se había reunido con líderes mundiales como un igual, la degradación de esconderse en el hormigón representaba la inversión total de su fortuna. Cuando finalmente llegó, su muerte fue brutal e indigna. Cualesquiera que fueran los crímenes que cometió durante su régimen, el sufrimiento que causó seguía siendo un ser humano, y la forma de su ejecución resultó inquietante desde una perspectiva humanitaria y legal. El hecho de que fuera filmada y difundida la hizo aún más perturbadora, convirtiendo su muerte en un espectáculo público en lugar de un acto de justicia. Aquellas últimas 24 horas no fueron un accidente del destino, sino la cosecha de décadas de decisiones. Su gobierno represivo, su incapacidad para construir instituciones legítimas, el fomento de la lealtad personal por encima de las estructuras militares profesionales, sus extrañas aventuras en política exterior y su creciente desconexión de la realidad, todo ello contribuyó a su caída. Cuando el pueblo se alzó contra él, carecía de las herramientas para sobrevivir. La fuerza y el miedo lo habían mantenido en el poder. Y cuando estos fallaron, no quedó nada. El legado de Gaddafi sigue pesando sobre Libia. El país permanece dividido, inestable y sumido en el sufrimiento, con la promesa de la revolución de 2011 aún sin cumplir.
Es discutible si la naturaleza de su muerte contribuyó a esta inestabilidad, pero la pérdida de rendición de cuentas que un juicio podría haber proporcionado ciertamente no ayudó a Libia a construir una base para la justicia y la reconciliación. Las imágenes del 20 de octubre de 2011 conservan una fuerza perturbadora. Muestran el fin de una dictadura, la muerte de un tirano y el caos que se desata cuando el orden se derrumba sin que haya algo estable para reemplazarlo. En ellas conviven lo mejor y lo peor de la naturaleza humana, el anhelo de libertad que impulsó el levantamiento y la violencia y el desorden que marcaron su conclusión. Las últimas horas de Muammar el-Gaddafi fueron una tragedia, tanto para él personalmente como para Libia como nación. No una tragedia en el sentido de que fuera una víctima inocente, pues no lo era, sino en el del potencial desperdiciado y las oportunidades perdidas. Libia podría haber transitado pacíficamente desde su gobierno. Él podría haberse retirado con dignidad. La justicia podría haberse impartido a través de los canales legales adecuados. En su lugar, la historia le reservó el caos, una tubería de desagüe y una muerte anónima grabada en la memoria de un teléfono móvil.